La vivienda del Consejo Comunitario del Bajo Guapi, un análisis de la forma y las dinámicas sociales en la vivienda raizal. Es un análisis de la relación entre las dinámicas sociales y la forma de la vivienda raizal del Consejo Comunitario del Bajo Guapi. Se nutre de temas relacionados con la arquitectura bioclimática y las ciencias sociales, pero se desarrolla estrictamente desde la arquitectura como disciplina. La investigación se preocupa por el desconocimiento de las relaciones entre la forma y las dinámicas sociales de la población y la ausencia de la aplicación de los criterios sociales en la proyección de las viviendas. Plantea que es posible desarrollar propuestas de vivienda adecuadas que apunten al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y calidad de vida si se reconocen, entienden y atienden las dinámicas en la proyección arquitectónica. Su objetivo es caracterizar tipológicamente la vivienda raizal de Guapi, evidenciando cómo es su estructura formal y la incidencia o no de las dinámicas sociales en ella. Y para esto se requiere: primero, determinar el contexto entendido como el territorio a trabajar y el objeto de estudio, en este caso las viviendas del Consejo Comunitario del Bajo Guapi. Segundo, definir los conceptos disciplinares de la arquitectura y lo que se entiende como dinámicas sociales para esta investigación con el fin de delimitar el alcance de la misma. Y tercero, analizar formalmente la vivienda y el territorio como base empírica para lograr dar respuesta al objetivo principal. Se plantea una investigación cualitativa desarrollada en 3 etapas: una deductiva correspondiente al marco teórico, una inductiva que corresponde al diagnóstico y una proyectual en la que se proponen los aportes y las recomendaciones de acuerdo con los resultados del diagnóstico y el análisis en general. Esta investigación desarrollada en Guapi está justificada por sus antecedentes institucionales, nacionales y conceptuales y la importancia del significado del territorio dentro de un ciclo académico que comenzó hace más de 10 años. El Consejo Comunitario del Bajo Guapi fue seleccionado como lugar de estudio por la experiencia que me llevó a pensar que el problema planteado no ha sido resuelto, porque por lo general las soluciones de vivienda desarrolladas, sobre todo en el área urbana, suelen no tener en cuenta los criterios sociales propios de la comunidad en la proyección arquitectónica. Segundo, por el valor cultural del territorio y su población, relacionado con la tradición parental que impulsaba el desarrollo de los asentamientos, y por la experiencia personal y la trayectoria institucional con esta comunidad. Guapi está ubicado en el Cauca, al suroccidente del país. Es uno de los municipios costeros del departamento. Originalmente era un territorio indígena dominado por los indios guapíes. Luego de la llegada de los españoles se consolidó como un territorio afro hasta la actualidad. Está conformado por 5 consejos comunitarios y el del Bajo Guapi es el más importante. La etapa de desarrollo deductiva está dividida en 3 líneas temáticas: la línea de vivienda y forma, que aborda el concepto de forma definido por Borí Pinón y Miquelón, y el de tipo definido por Carlos Martiares; la línea de vivienda y composición, que define la composición arquitectónica y la flexibilidad espacial; y la línea de vivienda, cultura y territorio, que aborda los criterios modificantes, las dinámicas sociales, la localización y la tradición en el emplazamiento y desarrollo del territorio. La etapa deductiva está dividida en el diagnóstico de los asentamientos y la vivienda como objeto arquitectónico. En ambos casos se parte de la descripción de la arquitecta Gilma Mosquera en su libro Vivienda de Arquitectura Tradicional en el Pacífico Colombiano, y de los ejercicios de análisis formal en los que se hace una descomposición de los objetos de estudio para dar cuenta de su estructura formal y la presencia de las dinámicas sociales en ella, de manera tal que pudiesen ser clasificados tipológicamente. Para el diagnóstico se partió de una información recolectada durante el trabajo de campo. Como se requería una muestra reducida para hacer los ejercicios de análisis y había demasiada información, se aplicaron 3 filtros cuyo resultado fue una muestra final de 10 viviendas entre 94. Posteriormente se aplicaron los ejercicios que consistían en una descripción general del objeto, un análisis formal donde se descompuso la vivienda en partes constitutivas, se analizaron los sistemas de orden y las posibles operaciones de composición de las partes. Se armaron matrices que permitieron organizar la información para comparar resultados y extraer conclusiones que derivaron en la clasificación tipológica. Para la clasificación de los asentamientos se hizo el mismo ejercicio en 6 veredas y la cabecera municipal, lo que arrojó como resultado 3 tipos de asentamientos: los caseríos, las veredas y los asentamientos urbanos consolidados. El análisis de las viviendas se hizo con el ejercicio formal para identificar las partes y los elementos que componen el objeto, las unidades de delimitación y los conjuntos de espacios. Se identificaron los sistemas de orden que ordenan las partes, como la pauta, el eje, la simetría y la trama; las operaciones de composición y transformación que dan sentido a la espacialidad doméstica, como la superposición, el retranque-volumen, la adición y sustracción; y por último, la identificación de dinámicas sociales y criterios modificantes como el quehacer doméstico y su relación con el espacio y la tradición, tanto en lo constructivo como en lo formal. El resultado fueron 4 tipos de viviendas: 2 que se dan por composición arquitectónica y 2 por determinación formal. Por composición está la vivienda compacta, que está determinada por la adaptación de modelos de vivienda externa que la alejan de su tradición. Sus espacios habitacionales se encuentran en un módulo principal, por lo que las relaciones espaciales son centrípetas.
lo que implica una transformación en el quehacer doméstico, aunque se mantiene la tradición en los aspectos constructivos y estéticos de la casa. La vivienda lineal, cuya configuración se da a partir de un cuerpo donde confluyen las relaciones espaciales y las actividades domésticas, pero la distribución de los espacios no es simétrica ni axial, sino que está subordinada por un eje descentrado, de manera tal que los espacios se alinean uno tras otro a un costado de la casa, siendo así las relaciones de tipo lineal. Este tipo es más común en los asentamientos urbanos donde hay lotes angostos y viviendas apareadas. Por determinación formal está la vivienda tradicional, que atiende el quehacer doméstico tradicional, la identidad constructiva y el emplazamiento con un espacio destinado a la productividad en su estructura formal. Tienen un módulo principal donde están los espacios habitacionales y un cuerpo independiente ubicado en la parte posterior de la casa para el baño. El fogón y la cocina son espacios yuxtapuestos al módulo principal por fuera de él. En este caso, por la configuración de los espacios y la estructura formal de la casa, las actividades no son centralizadas, respetando la manera de habitar tradicional. Y la vivienda de conversión, que es una transición entre la vivienda tradicional y la compacta. Esta está compuesta por dos cuerpos, el baño y el módulo residencial, que ya tiene incluido la cocina y el fogón. El baño está conectado a la casa por un corredor elevado, lo que representa una tendencia a centralizar las actividades, pero con cierta resistencia. Finalmente, la etapa proyectual son los aportes, recomendaciones y conclusiones de la investigación. Las conclusiones se dan desde la forma y el tipo y desde la forma y lo social. Los aportes tienen que ver con la metodología y la contribución a la tradición institucional y disciplinar. Y las recomendaciones se dan desde la metodología, lo proyectual y la transformación de la vivienda, el uso y las relaciones espaciales y la identidad. Se concluyó que las construcciones vernáculas como la vivienda raizal del Consejo Comunitario del Bajo Guapi son objetos arquitectónicos susceptibles de ser explicados formalmente y descritos a partir de una composición por partes y elementos de acuerdo con los sistemas de tríadas de Antonio Armesto, los sistemas de orden que las subordinan y las operaciones de transformación que organizan las partes y les dan sentido a los espacios. Los ejercicios de análisis formal permitieron determinar las estructuras formales de las viviendas y los aspectos invariables en ellas, lo que posibilitó el establecimiento de 4 tipos arquitectónicos. 2 de ellos obedecen a la determinación formal y los otros 2 a la composición arquitectónica. Uno de los aportes de este trabajo de grado es la metodología planteada para el análisis del objeto de estudio, el cual implica rigor y la implementación de herramientas de análisis y síntesis que permitan organizar, condensar y comparar la información primaria, que debe ser resultado de un trabajo en campo y con la comunidad para garantizar que se trate de insumos empíricos que aporten una mirada objetiva y que no sea ajena al usuario. El otro aporte tiene que ver con ser el primer trabajo de la maestría en arquitectura de la piloto en abordar el tema de la vivienda y la forma desde esta perspectiva. Además lo hace transitando entre distintas líneas de investigación, pues aunque está inscrito en la línea de hábitat, tributa con la de proyecto y la de paisaje y sostenibilidad. Adicionalmente, es un aporte a la tradición académica de la universidad sobre la vivienda raizal y su estudio. Finalmente, se recomienda implementar la metodología aplicada en esta investigación, pues se considera que la clave para la comprensión de la arquitectura y su proyección está en el análisis formal y en la comprensión de aquellos criterios sociales fundamentales de cada grupo social, lo que implica reflexiones de carácter teórico y acciones de participación con la población. Para el caso puntual de la vivienda raizal, también es recomendable otorgarle en la proyección ese carácter flexible que le permita adaptarse en el tiempo y de acuerdo con las necesidades del usuario, de manera tal que se garantice la permanencia y el carácter de aquellos espacios imperativos arraigados en lo profundo de su identidad. Por último, se deja la puerta abierta para el futuro desarrollo de otras investigaciones que retomen aspectos de esta y ahonden en la identidad de la población desde una perspectiva social y o disciplinar.